un barrio empinado de Manizales, donde las casas parecían escaleras pegadas a la montaña, todos conocían a don Ernesto Restrepo. Las paredes de ladrillo a medio repelar brillaban cuando llovía y al amanecer se mezclaban dos olores inconfundibles, el del café recién tostado y el del pan caliente que salía de la panadería de don Ramiro en la esquina. Ahí vivía Ernesto con Matilde, en una casa sencilla con balconcito angosto lleno de materas de geranios. Él era de esos hombres que uno reconocía de lejos, alto, delgado, de caminar pausado, con un bigote que siempre parecía recién peinado y una boina que jamás dejaba en casa. La gente lo llamaba el profe porque durante más de 30 años enseñó en la escuela pública del barrio. No había niño que no hubiera pasado por sus manos. Era paciente, repetía las cosas 1000 veces si hacía falta y tenía la costumbre de aplaudir cuando un alumno lograba leer su primera palabra. Decía, vea muchachos, leer es como aprender a volar bajito y cuando uno vuela bajito ya nunca se cae. Cuando se jubiló, la comunidad entera le hizo fiesta. Colgaron bombas de colores, los exalumnos llegaron con flores y hasta improvisaron un mural con aerosol que decía, gracias, profe Ernesto, por enseñarnos a soñar. Aquel día lloró medio barrio, porque no era solo un maestro, era un símbolo, un ejemplo, una especie de padre para muchos. El tiempo silencioso y cruel empezó a dejar huellas invisibles. Primero fueron detalles pequeños, casi imperceptibles. Una mañana Matilde lo encontró en la cocina con el agua hirviendo hasta rebosar. Él había puesto la olla al fuego, pero se le olvidó apagar la estufa. Otra tarde salió a comprar pan y regresó sin pan, con un paquete de arroz que no necesitaban. Ay, viejo, ¿y el pan? Le preguntó Matilde. Él se quedó mirando la bolsa confundido, como si no supiera cómo había llegado eso a sus manos. Al principio pensaron que era cansancio, distracción propia de la edad, pero poco a poco esos olvidos se fueron haciendo más frecuentes. Un día, mientras limpiaba el closet, Matilde encontró una libreta vieja de Ernesto, escrita con letra tambaleante. En la primera página decía, si algún día no recuerdo quién soy, aquí está mi historia. Matilde se quedó mirando esas letras como si fueran una premonición. En esas páginas él había escrito recuerdos de toda una vida, cómo se conocieron en la fiesta patronal del barrio, cuando ella era una costurera alegre que bailaba cumbia con gracia, y él, un profesor novato que apenas aprendía a hacerse respetar en la escuela. Había frases inconexas, pero también destellos de lucidez. Matilde sonreía como cuando era joven. A veces me pierdo, pero siempre la busco. Desde entonces Matilde tomó la costumbre de leerle esas páginas cada noche. Él escuchaba a veces sin comprender, otras con una sonrisa tímida, como un niño que oye un cuento antes de dormir. La vida empezó a cambiar en la casa de los Restrepo. Las tareas más simples se volvieron obstáculos. Ernesto confundía la mañana con la tarde, olvidaba si ya había almorzado, preguntaba varias veces por el mismo vecino. ¿Y don Ramiro todavía tiene la panadería? Claro que sí, Ernesto, ahí mismo en la esquina, respondía Matilde con paciencia. 5 minutos después volvía la misma pregunta. Matilde, que toda la vida fue fuerte, empezó a sentir el cansancio. Sin embargo, jamás levantó la voz. Decía entre suspiros, él me cuidó tantos años, ahora me toca cuidarlo a él. Los 3 hijos del matrimonio vivían la enfermedad de manera distinta. Julián, el mayor, era duro, práctico, sin paciencia. Mamá, tienes que aceptar que papá ya no es papá, estás cargando con todo tú sola. Carolina, la del medio, evitaba hablar del tema, lloraba en silencio, se refugiaba en el trabajo, pero no quería enfrentarse a verlo así. Andrés, el menor, era quien más lo visitaba. Lo llevaba a caminar al parque, le hablaba despacio, lo trataba con ternura. Vea, papá, ¿se acuerda de sus árboles? Usted nos traía a jugar aquí cuando éramos niños. Ernesto la miraba sin responder.
pero a veces sus ojos se humedecían como si algo muy al fondo todavía se encendiera. Cada hijo vivía un duelo distinto para ellos. Ver al padre que antes fue sabio y firme, convertido ahora en un hombre confundido, era como perderlo poco a poco. Una tarde de verano ocurrió lo impensable. Ernesto logró abrir la puerta sin que Matilde se diera cuenta y bajó la empinada calle del barrio. Los vecinos lo vieron caminar apresurado con la boina torcida hasta llegar a la vieja escuela donde había trabajado hacía años. Se quedó de pie golpeando la reja, gritando con voz quebrada: "Abran, abran, tengo clase con los niños". Algunos vecinos salieron asustados. Lo encontraron sudando, confundido, con las manos temblorosas agarrado en los barrotes. De inmediato llamaron a Matilde. Ella llegó corriendo con el corazón en la garganta. Cuando lo vio, lo abrazó fuerte y le susurró: "Ernesto, ya no das clase, ya todo pasó". Él la miró con ojos perdidos y preguntó, como un niño desorientado: "Entonces, ¿qué hago aquí?". Esa noche Matilde se encerró en el baño a llorar en silencio, sin que sus hijos la escucharan. Aunque la enfermedad avanzaba como río silencioso, había momentos en que la memoria de don Ernesto se iluminaba de repente, como un relámpago que rompe la oscuridad. Cuando escuchaba un tango de Carlos Gardel, su boca empezaba a tatarear la letra completa, sin titubeos, como si los olvidos jamás lo hubieran tocado. Por una cabeza murmuraba con voz grave, marcando el ritmo con los dedos sobre la mesa. Matilde lo miraba sorprendida y con una sonrisa amarga decía: "Todavía lo tengo aquí, todavía". Si le daban café recién molido, se detenía, cerraba los ojos y respiraba hondo. "Huele como cuando mi mamá lo tostaba en la cocina", decía. Y todos guardaban silencio, porque en esa frase estaba vivo el niño que alguna vez fue. Cuando llovía en la tarde, con esas tormentas repentinas de manizales que mojan las tejas hasta hacerlas cantar, murmuraba bajito: "Así sonaban los tejados de mi casa cuando yo era niño". Esos chispazos eran regalos, momentos breves, pero tan intensos que la familia los guardaba como si fueran diamantes. Matilde empezó a vivir con un miedo constante, miedo a que se escapara de nuevo, miedo a que un día no recordara ni siquiera cómo caminar, miedo a quedarse sola en esa lucha. De noche, cuando él ya dormía, ella se sentaba en la sala con la libreta en las manos. Pasaba las páginas una por una, leyendo frases sueltas que parecían escritas por alguien que iba perdiendo el hilo del tiempo. Hoy Matilde hizo sopa, la mejor sopa. No encuentro mis gafas, ¿quién las esconde? Quiero que no me olviden. Matilde lloraba en silencio, con esa mezcla de dolor y ternura que solo entienden quienes han cuidado a un ser querido enfermo. Con el paso de los meses, Matilde, vea, se me perdió, espérenme, allá. Con el paso de los meses, Matilde comprendió que no podía sola. El cuerpo le empezaba a pesar con la paciencia que se le agotaba. Un día en consejo de familia los hijos insistieron: "Mamá, necesitas ayuda". Fue así como llegó Paula, una enfermera joven de voz dulce y pasos tranquilos. Desde el primer día trató a Ernesto con una paciencia infinita. "Buenos días, don Ernesto, ¿cómo amaneció hoy?", le decía sonriendo. Yo confundido, respondía él con timidez, pero me gusta que me hablen bonito. Paula venía a ayudarle a cargar el peso que ya era demasiado, y Matilde aprendió a quererla como a una hija más. Los nietos, que veían a su abuelo cambiar día tras día, inventaron un juego. Le mostraban fotos antiguas y esperaban que Ernesto dijera su nombre. "¿Quién es ella, abuelito?", preguntaba Samuel, levantando una foto de Matilde cuando era joven, con trenza larga y vestido de flores. Ernesto se quedaba mirando largo rato. A veces enmudecía, otras, con una chispa en los ojos, respondía: "Es la novia más linda del barrio". Matilde desde la cocina escuchaba esa frase y sonreía con lágrimas en los ojos. Los niños no entendían del todo lo que le pasaba. Para ellos el abuelo jugaba a olvidar y recordar, pero en ese juego, sin querer, le devolvían a Ernesto pedacitos de su historia. Una mañana Andrés decidió llevarlo al mirador de Chipre. El cielo estaba despejado y desde allí se veía todo manizales,
con sus techos rojos y las montañas cubiertas de neblina. Ernesto se apoyó en la baranda, respiró profundo y dijo con voz quebrada: «Es bonito este lugar. ¿Cómo se llama?». Andrés lo abrazó fuerte, con la voz temblorosa, y respondió: «Se llama casa, papá. Siempre será tu casa». Ese fue uno de los últimos paseos en que Ernesto pudo caminar acompañado. Después de ese día, las fuerzas empezaron a abandonarlo de verdad. El tiempo siguió su curso y con él se fueron apagando las palabras. Al principio, Ernesto murmuraba frases cortas, luego solo sonidos sueltos, y finalmente un silencio casi absoluto se instaló en la casa. Matilde lo alimentaba con paciencia, cucharada tras cucharada. Lo peinaba el cabello todas las mañanas, le arreglaba el bigote que él tanto cuidaba en otros tiempos, le ponía música suave en la radio de la sala. Aunque él ya no respondía, ella le hablaba como si todavía lo entendiera. Hoy llovió fuerte, Ernesto, como cuando estrenamos casa, ¿se acuerda? Él parpadeaba despacio y Matilde prefería creer que en ese gesto todavía había un sí escondido. Una noche cualquiera, después de un día pesado y rutinario, ocurrió algo inesperado. Matilde lo estaba acomodando en la cama cuando Ernesto lo miró fijamente, como si una cortina invisible se hubiera corrido de repente. Con voz débil, casi un susurro, dijo: «Matilde, gracias». Ella sintió que el corazón se le detenía, se arrodilló junto a él, le acarició la cara y lloró. Lloró como no lo había hecho en mucho tiempo, porque sabía que esa palabra sencilla y frágil era un regalo, el último destello de lucidez antes del apagón final. Los días siguientes fueron lentos, pesados, hasta que una madrugada, con el canto de los gallos al fondo, Ernesto exhaló su último suspiro. Matilde lo tenía de la mano y aunque el dolor la atravesó como una lanza, no gritó, solo lo abrazó con ternura y dijo en voz baja: «El barrio entero lo acompañó en el velorio. Perdón». Solo lo abrazó con ternura y dijo en voz baja: «Vete tranquilo, viejo, yo guardo tu historia». El barrio entero lo acompañó en el velorio. La escuela colgó pancartas hechas por los alumnos y exalumnos. El profe Ernesto nos enseñó a nunca dejar de soñar. Las calles olían a café, a lluvia fresca y a flores blancas. La comunidad entera lloraba a este hombre que no solo enseñó letras, sino también dignidad. Después de la partida, Matilde no dejó que el silencio la consumiera. Cada noche abría la libreta de Ernesto y leía en voz alta, como lo hacía cuando él aún estaba en casa. Decía frases sueltas en la sala vacía. Matilde sonríe como cuando era joven. Quiero que no me olviden. A veces los nietos se sentaban a su lado, escuchaban atentos y preguntaban cosas. Para ellos esas páginas se volvieron un tesoro, un puente para conocer el abuelo más allá de la enfermedad. Hoy, cuando alguien en el barrio recuerda a don Ernesto, no lo hacen como el viejo que olvidaba, sino como el profe que enseñó a leer a generaciones enteras, que regaló paciencia, que regaló sueños. Los nietos hablaban de él con orgullo. Mi abuelo cantaba tango, ¿sabían?, dice Samuel en la reunión de familiares. Y siempre nos decía que leer era volar bajito, agrega la más pequeña, repitiendo la frase que pasó de boca en boca. Matilde, aunque envejecida y cansada, sigue leyendo la libreta cada noche. Dice que mientras ella conserve la memoria, él seguirá vivo. Porque esta enfermedad podrá borrar recuerdos, pero jamás podrá borrar el amor verdadero. Bueno, chicos y chicas, esta era la segunda y última historia de hoy. Entonces ya vamos a hacer la dinámica. Entonces les voy a hacer una pregunta. La primera persona que responda a la pregunta acertadamente se gana una cajita con 10 tarjeticas para regalos, tarjeticas artesanales, listo. Bien concentraditos pues y con el teclado ahí listo para escribir, listo.
Entonces, la pregunta es la siguiente. Tarán, tarán. Misterio, preparados. Pregunta es, ¿cómo se llama la enfermedad que tenía Ernesto? Repito, ¿cómo se llama la enfermedad que tenía Ernesto? Respuesta a la 1, respuesta a las 2, respuesta a las 3. Nadie va a saber. María, no pusieron atención a la historia. Yo no dije cómo se llamaba, no. Pero con la historia, al poner cuidado, se, se entiende qué enfermedad tenía él. A ver. A ver, a ver. Diga pues. A ver quién se va a ganar ese premio. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Quién la dijo? Pérdida de la memoria, Alzheimer. Muy bien, Lady. ¿Cierto, Vanessa? A ver, confirmemos con rifas, juegos y espectáculos. ¿Cierto, Vanessa, que la primera fue Lady Johanna? La primera que respondió bien. Listo. Entonces, Lady, yo te contacto por el interno para que me des tus datos y mandarte la cajita con las 10 tarjetas. Es un regalito en agradecimiento por estar aquí todas las noches, por acompañarme, por dar tac tac, por sí, por estar acá. Muy